Hola, buen día. El día de hoy le voy a mostrar el examen de modulaciones analógicas, el cual consiste en simular en Proteus eh, las cuatro configuraciones básicas del amplificador operacional. Y pues bueno, empezamos. Vamos a empezar con el amplificador inversor. Aquí tenemos el diagrama donde tienen los pines del más, menos y donde va la salida de la señal y la entrada de ella, así con sus resistencias. Ahora pasamos a Proteus. Aquí ya tengo el circuito hecho. Ya está todo armado. Primero que nada, nuestra señal va a estar dada por esta fórmula, que es nuestra resistencia de realimentación, RF, que es esta de aquí, que es de 1000 ohms, sobre la resistencia 1, que es esta de aquí, con su valor de 333 ohms, multiplicada por nuestro voltaje de entrada. En este caso añadí señales senoidal, con una amplitud de 2 volts y una frecuencia de 60. Para ver en la salida, vamos a utilizar el osciloscopio. Ok, aquí en la señal de salida y en la señal de entrada. Ok, como aquí nos vamos a la fórmula y nuestra señal, como dije, nuestra señal de salida va a estar dada por RF entre R1. Y lo que se nos pidió es multiplicar nuestra señal de entrada por 3. Para multiplicar por 3 tenemos que poner nuestra resistencia RF 3 veces más grande que nuestra resistencia R1. Por ejemplo, aquí puse 1000 y en R1 puse 333. Dividiendo 1000 entre 333 nos da 3. 3 multiplicado por el menos, que nuestra señal de entrada está entrando por este lado, sería menos 3 por nuestro voltaje de entrada, que sería 2, nos daría menos 6. Ahora vamos a pasar al osciloscopio para checar si eso es cierto. Ok, aquí está. Vamos a apagar las demás y vamos a dejar estas. Esta la voy a bajar. Aquí está. Ok, nuestra señal de entrada está en B, es la de color azul. Aquí está. Vamos a checar que efectivamente sea de 2 volts. Le doy aquí el cursor y dando clic aquí nos damos cuenta de que efectivamente es de 2 volts. Su amplitud es de 2 volts. Aquí también es de 2 volts, ok. Y nuestra señal de salida está dada por esta línea amarilla, que dada la fórmula nos tiene que dar eh, nuestra señal de entrada multiplicada por 3, que sería 2 por 3, sería 6. Y como ve está desfasada porque es el inversor. Y aquí efectivamente nos damos cuenta de que nos da 6. Y aquí menos 6. Ok, esta configuración está bien. Ahora voy a pasar a la siguiente, la cual es el amplificador no inversor, pero con su señal de salida multiplicada por 2. Ahora, esta configuración, nuestra señal de salida está dada por RF entre R1 más 1 por el voltaje de entrada. Ok, en mi voltaje de entrada tengo 1. Ok, y mi resistencia de realimentación es esta de aquí, RF, de 1 kilo, y la resistencia es de igual, de 1 kilo. Sustituyendo aquí en la fórmula tenemos que es 1000 entre 1000 nos da 1, más 1 es 2. 2 multiplicado por nuestra señal de entrada, que es 1, nos va a dar 2. Eso quiere decir que nuestra señal de salida va a ser 2. Ahora vamos a checar con el osciloscopio para ver si efectivamente es así. Le damos a correr. Ok, le ponemos en 1. Aquí está. Vamos a ajustarlas para que se vean. Y aquí está.
voy a utilizar el cursor. Ok, nuestra señal de salida es esta amarilla y como vemos nos da la señal multiplicada de la entrada por 2, nos da 2. 1 por 2, 2. Y como ve aquí la onda no está desfasada, sigue la misma que nuestra señal de entrada, por lo tanto es la no inversora. Aquí nuestra señal de entrada, que es la línea azul, nos da que efectivamente es 1, menos 1 y 1. Ok, entonces esta configuración está bien. Para mostrar que efectivamente está funcionando bien, voy a cambiar los valores. Por ejemplo, aquí en nuestra señal, en lugar de 1 le voy a poner 2. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que 1000 entre 1000 es 1, más 1 nos da 2. 2 por 2 nos va a dar 4. Nuestra señal de salida va a ser 4. Ok. Le doy a correr. Y vemos que efectivamente así es. Nuestra señal de entrada es 2. Y nuestra señal de salida multiplicada por 2. 2 por 2 nos da 4. Y vemos que efectivamente es 4. 4 y menos 4. Y aquí vemos que la configuración del amplificador operacional está funcionando correcto. Ahora vamos con el siguiente. Aquí está. Este es el amplificador sumador inversor. Ok. Aquí nuestra señal está dada por menos nuestra resistencia de realimentación RF, que es esta de aquí, por nuestro voltaje de entrada 1 sobre la resistencia, sobre su resistencia, más el voltaje de entrada 2 sobre su resistencia. Ok. Utilizando la calculadora con los valores que ya tengo aquí predeterminados, tenemos que nuestra señal de entrada es 1, al igual que nuestra señal de entrada, pues es 1. Si aquí cambio nuestro valor de resistencia a 100, aquí ya no es necesario utilizar la fórmula, simplemente tendríamos que sumar los voltajes de entrada multiplicada por el menos, porque tenemos que nuestras entradas están en esta parte del amplificador, por lo tanto es el sumador inversor, ¿ok? Si le damos con el osciloscopio, ok, lo mandamos aquí y la señal se... Si le doy a correr, vemos que efectivamente así es. Vamos a poner todos en amplitud de los cuadros de 1 volt. Las alineamos. Ok, nuestra señal de entrada son de 1 volt. Vamos a medir con el cursor que efectivamente así sea. Y como ve, efectivamente son de 1 volt. La señal de entrada azul es de 1 volt, que es nuestra entrada 1, y la 2, que es la de rojo, es igualmente de 1 volt. Como aquí las resistencias son las mismas, pues efectivamente solamente se tendrían que sumar y multiplicar por menos, porque es el sumador inversor. Aquí vemos que efectivamente está invertida la señal y que nos da efectivamente la suma de los dos en 2 volts de amplitud. Ahora paso a cambiar los valores de la resistencia. Por ejemplo, si aquí cambio a 200, aquí sí es necesario utilizar la fórmula, porque nuestra resistencia de realimentación es de 200. Utilizando la calculadora vamos a hacer esto. Esta sigue siendo de 1 volt, por lo tanto sería nuestra resistencia de realimentación, que es 200, que multiplica a voltaje de entrada 1 entre su resistencia, que es de 100, más el voltaje de entrada 2, que es 1, entre su resistencia, que igualmente es de 100. Esto nos da, ok, 0.02.
multiplicada por la resistencia de realimentación, que es de 200, nos da 4. 4 por menos, porque tenemos que nuestra entrada está en el pin negativo del amplificador, porque es el sumador inversor, nos daría menos 4. Ahora vamos a checar que efectivamente así es, que nuestra señal es de menos 4. Ok, aquí ya está puesto. Tenemos que nuestras señales de entrada efectivamente son de 1. Y nuestra señal de salida está invertida, como dice el amplificador sumador inversor. Y nos da efectivamente 4 y menos 4. Ok, esta configuración está correcta. Y vamos con el siguiente, que es el amplificador sumador no inversor. Y siguiendo la fórmula, tenemos que nuestra señal de salida está dada solamente por los voltajes de entrada, que es V1, V2 y V3. Aquí en los valores igualmente puse en nuestras señales de entrada es de 1. Ok, mi resistencia aquí es de 10K y igual esta es de 5000. Ok, aquí solamente tenemos que sería la suma de estas señales de entrada, V1 más V2 más V3. Ahora vamos a ver cómo se ve en nuestro osciloscopio. Y conecto esta. Los estoy conectando para ver las señales que efectivamente sean de 1 y que nuestra señal de salida efectivamente sea la que sea la dada por nuestros voltajes de entrada. Ok, a todos les pongo en faros de 1 volt. Y como vemos, efectivamente todas nuestras señales de entrada son de 1 volt de amplitud. Y pues haciendo la suma de las entradas de voltaje nos da que la señal de salida va a ser de 3. Pero como está entrando por el lado positivo, pues no se invierte. Vamos a utilizar el cursor para ver que efectivamente sí es. Y nos da 3. Y efectivamente la suma de los 3, que son de 1 volt, nos da en nuestra señal de salida un 3. Ahora voy a cambiar el valor de nuestra señal de entrada, por ejemplo, a esta 2 y la siguiente a 2. Para ver cómo se comporta la señal de salida. Ok, vemos que aquí que ya cambió nuestra señal de entrada. Esta de aquí, que es la B3, nos da de 1 volt, mientras que las otras dos son de 2 volts. Ok, entonces la suma de estas dos serían 4, más esta sería 5 volts la amplitud de salida. Y vemos que efectivamente así es. Y pues bueno, esto sería todo por el examen. Si tiene alguna duda o comentario la puede hacer. Probablemente me brinque algo, probablemente no. Así que eso sería todo y pues gracias.